Tiré la tarjeta telefónica con la que contactaba a mis padres. Me fui de casa sin mirar atrás, pero mis padres pensaron que solo estaba enfadada con ellos. Cuando entraron en mi habitación, entonces descubrieron que estaba increíblemente deteriorada. Incluso la colcha con la que me cubría era lamentablemente delgada. Solo entonces se dieron cuenta de lo difícil que había sido mi vida todos estos años. Pero todo ya era demasiado tarde. Mis padres siempre trabajaban en otras ciudades. Desde pequeña viví con mi abuela para que mis padres volvieran a verme. Estudié con mucho esfuerzo. En cada examen sacaba la puntuación perfecta, pero mis padres siempre encontraban todo tipo de excusas para no volver a verme, o decían que estaban demasiado ocupados con el trabajo, o llevaban a mis hermanos menores a viajar por todas partes. Ya habían olvidado que yo también era su hija. Hasta el año en que me gradué de la preparatoria, mis padres finalmente regresaron conduciendo un auto de lujo. Corrí rápidamente a la entrada del pueblo para recibirlos, pero en los ojos de mis padres solo estaban mis hermanos menores. Ni siquiera se preocuparon por cómo había vivido todos estos años. En cambio me pidieron que regresara primero a casa. Ellos querían llevar a mis hermanos menores a comer un gran banquete. En ese momento, me sentí muy decepcionada, pero aún así deseaba recibir el elogio de mis padres. Entonces, planeé mostrarles mi carta de admisión de la universidad, pero inesperadamente escuché la conversación entre mi madre y mi hermano. Ella no solo dijo que yo era una ratona de biblioteca, también planeaba enviar a mi hermano a estudiar en el extranjero, para que en el futuro heredara el negocio familiar. Pero mi hermano temía que yo compitiera con él por la herencia. Inesperadamente mi padre dijo que si yo hacía algo así, rompería la relación de padre e hija conmigo. Solo entonces supe el verdadero propósito de que mi padre regresara esta vez a casa. En realidad era para renovar el salón ancestral, porque habían ganado mucho dinero haciendo negocios fuera. En ese momento finalmente entendí que en esta familia yo siempre había sido la persona sobrante. De repente ocurrió una fuerte explosión en el restaurante. Una tabla de la mesa aplastó mis piernas y no podía moverme, al ver que el edificio estaba a punto de derrumbarse. Pero mis padres solo pensaban en salvar a mis hermanos menores. Ignoraron mis gritos de ayuda y cruelmente me dejaron allí. Por suerte, una persona de buen corazón me rescató. Cuando desperté, descubrí que ya estaba acostada en una cama de hospital, pero mi madre de repente me llamó por teléfono. Nunca imaginé que ordenaría a alguien gravemente herida como yo cuidar a mi hermano que solo tenía heridas leves. En ese momento, quedé completamente decepcionada de ellos. Así que inmediatamente contacté a una universidad en el extranjero y decidí ir a estudiar al extranjero en 10 días. Mis padres quizá notaron que algo era diferente en mí. Ellos planeaban cambiar mi apellido de nuevo al de mi padre, porque después de que mis padres tuvieron a mi hermana, yo había tomado el apellido de mi abuela. Ahora mi padre quería que volviera a llevar su apellido. Finalmente estaba a punto de cumplir el deseo de mi infancia, pero no estaba feliz. Tiré directamente el registro familiar a la basura. Luego entré en la oficina de inmigración para solicitar un pasaporte. Después regresé a casa. No solo rompí todos los certificados de premios que había obtenido, también quemé el dibujo del retrato familiar que yo misma había hecho. Luego fui a despedirme de mi abuela que me había criado, y finalmente subí a un autobús, y dejé este pueblo lleno de tristeza.